Y en este tercer momento de la mañana de hoy, en el Coloquio Patria, tenemos la excepcional visita, ¿no? Y es un honor para nosotros recibirlos acá en La Habana, al profesor Miguel Ángel Pérez Pirela, que es investigador, que es doctor en ciencias, que es filósofo y ha incursionado en lo que es pensar las redes sociales y su significación. Y no solo ha pensado sobre esto teóricamente, sino que también, como nos va a mostrar, tiene un trabajo práctico y tiene un ejercicio profesional desde la comunicación también muy significativo y reconocido, como bien lo ha hecho Patricia Villegas, nuestra compañera de Telesur. Y recuerdo que en la Feria del Libro pasada publicó recientemente su novela Pueblo exacto, y que bueno, es escritor también y tiene una obra en la cual nos va a mostrar en esta mañana. Así que sin más preámbulos le doy la palabra para que pueda compartirnos su experiencia. Bueno, muy buenos días. Hola Liz, ¿cómo estás? Saludo a Abel Prieto, saludo a mi gente querida de la Embajada y el Consulado de nuestro país, Venezuela. Y gracias por esta oportunidad. Cuando Cuba se comienza a actualizar en algo, hay que prestarle atención, porque lo que va es para adelante. Ahora, comienzo con una mala noticia. Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, expresó: Dios ha muerto. Varios años después, nosotros podemos decir: la televisión ha muerto. Friedrich Nietzsche dijo que la mataron los cristianos. Yo les voy a decir hoy que la mató el neoliberalismo capitalista, planteando una nueva forma de comunicación, que nos han vendido como una comunicación democrática, alternativa, que iba a hacer que cada uno de nosotros fuera libre. Pues les tengo otra mala noticia: es absolutamente todo lo contrario. Estamos frente a la dictadura mediática, y mido bien mis palabras, a la dictadura informativa más grande que haya conocido la humanidad. Y estoy tentado a abordar todo esto desde el punto de vista tecnológico, que hay que hacerlo, porque la comunicación digital, y escúchese bien esto, es matemática. Lo repito, la comunicación 2.0 es única y exclusivamente matemática, algoritmo. Y estamos frente a la dictadura del algoritmo. Pero por el momento quisiera, antes que todo, como premisa, plantear no elementos tecnológicos, no elementos cuantitativos, sino elementos cualitativos, y abordar esta complejidad desde la filosofía. De ahí mi cita de Friedrich Nietzsche. ¿Por qué desde la filosofía? Porque hay de nosotros si cometemos el error de querer abordar esto única y exclusivamente desde una competencia tecnológica de lucha por el algoritmo. No. Detrás de esto hay una lucha por la narrativa, por la narración, por la cosmovisión. Y la primera y más importante, valga la redundancia, premisa para abordar todo esto es desde un enfoque, escúchese bien, epistemológico, filosofía del conocimiento. Estamos en una competencia por el conocimiento, y el conocimiento es un lugar común. Esto que le estoy planteando es poder. Segundo, estamos en una lucha, y ahí tiene mucho que ver la filosofía, semiótica y semántica. Es una lucha por el sentido, por el signo y por el símbolo. No entender esto es pensar, cito yo a José Martí, me encanta esa cita, que toda fruta acaba en la cáscara. Y vamos a empezar a saltar como monos para tener me gustas en TikTok. Y el tercer elemento fundamental, epistemológico,
una batalla por el conocimiento, semiótico y semántico, una batalla por el sentido. Y el tercer elemento fundamental de esta batalla es filosofía de la belleza, es la estética. Entonces, y ya más de uno ha escuchado esta reflexión que voy a hacer, yo no solamente para comenzar a hablar de la comunicación del siglo XXI me voy al 1800, sino con el permiso de ustedes me voy al medioevo, me voy al año 1000, 1100, y voy a hablar de los trascendentales. ¿Qué son los trascendentales para la filosofía de la escolástica? Pensemos en Santo Tomás de Aquino, pensemos en San Agustín, pensemos en San Anselmo, los doctores de la Iglesia. El producto que mejor se ha vendido y que Nietzsche mató en el 1800, Dios, veámoslo como decía Husserl desde el punto de vista fenomenológico, el producto que mejor se ha vendido desde el año 1000 hasta ahora ha sido la figura de Dios. Esto yo lo digo con mucho respeto por las diferentes creencias, lo estamos viendo única y exclusivamente desde la historiografía y desde la filosofía. Y los trascendentales para el medioevo eran las 4 características fundamentales que nosotros debíamos tener para describir a Dios. Y con estas 4 características bien podemos nosotros desde el sur global, desde la Revolución Cubana, desde la Revolución Venezolana, luchar precisamente contra esa dictadura del algoritmo. Vamos con el primer elemento, que es el elemento Dios es verum, es decir, Dios es verdad, Dios es verdadero. Nuestra comunicación debe ser una comunicación basada en la verdad. Segundo elemento, Dios es bonum, es decir, Dios es bueno. Si nosotros queremos plantear una comunicación, esta comunicación tiene que ser de calidad, tiene que ser buena, no tiene que ser improvisada. Tercer elemento fundamental, y esto es una característica que muchas veces nosotros dejamos de un lado, Dios es unum, es decir, Dios es uno. La coherencia en la comunicación, la unidad discursiva y narrativa es fundamental. Y el último elemento, al cual en mis conferencias doy un papel fundamental y también en práctica como laiguana.tv, es que Dios es pulcrum, es decir, Dios es bello. Nosotros podemos tener la verdad más grande del mundo, pero si nosotros no la vestimos con el pulcrum, con la belleza, con la estética, esa verdad no va a llegar a ninguna parte. Una verdad que no es comunicada, una verdad que no es bella, es una verdad que termina desde el punto de vista epistemológico convirtiéndose en un dogma. Y el dogma no se comunica, el dogma se impone. Es por eso que nosotros, antes de abordar el tema del 2.0, antes de abordar la comunicación digital, tenemos que hacer un recorrido por la historia narrativa, entre otras cosas, de la filosofía, para ver cuáles elementos están detrás del algoritmo, cuáles elementos están realmente estructurando la disputa por precisamente la verdad. Cuando en Venezuela nos despertamos con un dictador, Pedro Carmón Estanga, que había propiciado un golpe de Estado, el primer golpe de Estado mediático en la historia, es decir, sabemos desde Venezuela de qué estamos hablando, nuestro pueblo fue inmediatamente a canales como Globovisión, como Venevisión, a batir las rejas y a pedir que nos devolvieran a Chávez. Hoy día no tenemos a dónde ir. Hoy día la dictadura de Silicon Valley hace que después que te han bloqueado una cuenta de 2 millones de suscriptores, simplemente te sale un bot, un robot, escriba aquí su nombre y en 9 meses le daremos una respuesta. ¿Cómo luchar entonces frente a una comunicación que se volvió simplemente ciega, sorda y muda?
Y aquí entonces viene un aspecto fundamental que muchas veces es dejado de un lado, y es el tema de la creatividad. Nosotros desde laiguana.tv, que es, escúchese bien, el primer medio de comunicación digital de Venezuela, el primer medio de comunicación digital alternativo de Venezuela, el primer medio de comunicación digital alternativo y de izquierda de Venezuela, tuvimos que hacer malabares epistemológicos, semánticos y estéticos para poder sortear la dictadura del algoritmo. A las 4 de la tarde, en las experiencias, les voy a dar más detalles con varias láminas, pero un pequeño abreboca, un pequeño adelanto. De pronto nos dimos cuenta que la población más joven, esa que va desde los 15, y me estoy quedando corto, hasta los 35 años, empezó a dejar de ver el portal La Iguana. Y la población que iba desde los 40 hasta los 65 empezó a crecer. Y nosotros dimos, ¿qué está pasando? Mosca, cualquier reflexión que nosotros hagamos en este momento sobre la comunicación, y más aún la comunicación digital, no puede soslayar un hito fundamental que cambió y trastocó todo: la pandemia. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo en este momento pueden parecer lugares comunes, pueden parecer banales, pero hace 11 años, cuando nació La Iguana, es decir, antes de la pandemia, hablar de la comunicación digital es como hablar de Harry Potter. Era una especie de lugar misterioso y mágico en el cual nadie creía. Y testarudamente, después de la pandemia, muchos siguen apostando a una televisión que ya no le llega a nadie, que ya nadie ve. Y cuando yo digo que la televisión ha muerto tal cual como la concebíamos. Y no es una culpa de los revolucionarios ni de los izquierdistas, no, no, no. La competencia de Silicon Valley, ¿cuál es? Hollywood. Son dos valles que están compitiendo. Y a Hollywood le costó ceder sus derechos de autor y entender que de más en el planeta las salas de cine estaban vacías. Y la pandemia les dio un empujón a Hollywood y tuvo que ceder y pactar con Silicon Valley. Y ahora HBO, Disney, Netflix, ESPN tuvieron que ser HBO Plus, Disney Plus, ESPN Plus, y tuvieron que pactar con la comunicación digital. Porque a muchos de nosotros se nos decían, permiso, ay Dios mío, qué peligro la televisión. Estoy hablando de los años 90, yo todavía no había nacido. Qué peligro la televisión, que puede llegar a tu cuarto, a tu habitación, a tu alcoba, que puede llegar a tu sala. Y nosotros muchas veces como revolucionarios decíamos, bueno, hay que tener cuidado con la televisión. Hoy día este aparatico no llega a tu cuarto, no llega a tu sala, llega a tu bolsillo. Es más, como decía Borges, todo elemento tecnológico es una extensión de sí mismo. Los lentes es una extensión de la vista. Bueno, hoy día el celular es una extensión de la mano y ya esto caducó. Ya Elon Musk nos anunció entre bombos y platillos que ya el primer elemento material corpóreo fue incrustado en el cerebro para que directamente tú seas el aparato. Y aquí entonces tenemos que volver a la filosofía y citar a Michel Foucault, el biopoder, los biopouvoir. Ya el biopoder ya no es fantasía, ya no es ficción, ni está solamente en una cárcel que observa a todos sin que te observen a ti. Ya tu cuerpo es parte y extensión de lo digital. Hace 3 semanas que dábamos la conferencia allá con el presidente Díaz-Canel, poníamos el ejemplo del aparato que acaba de sacar Google, ¿no? Los lentes Mac, que ya tú realmente estás en una realidad virtual y simplemente estás scrolleando a partir de la mirada o a partir de la pestaña. Por lo cual uno ve ya en los metros de París, de Nueva York, a gente que está en su realidad virtual, simplemente haciendo movimientos raros y compartiendo la realidad real, valga la redundancia, con una realidad
virtual. Y aquel que venga a decirles que es el gurú de la comunicación digital y por eso felicito a Patria, está mintiendo. Porque esto es, como dicen los gringos, work in progress. Esto es un trabajo que se está haciendo en tiempo real y de nosotros depende saber si vamos a demonizar las redes sociales, si vamos a esperar un permiso para comunicar alguna información importante o simplemente vamos a estar en la jugada cayendo y corriendo, como las iguanas. Entonces les decía yo, cuando comenzaron a caer las estadísticas de los más jóvenes, nosotros dijimos, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos está pasando? Y nos dimos cuenta que el titular escrito ya no bastaba. Que los jóvenes, que esta generación de jóvenes es una generación del color, de la luz, de la imagen, del símbolo. Y tuvimos que colocar en cada noticia 2 titulares. El titular escrito y el titular en imágenes. Entonces tomamos la decisión de sacar de laiguana.tv todas las fotos, porque es que nosotros no podemos hacer un medio de comunicación digital utilizando la fotografía de formato inglés que se utilizaba al inicio del periódico en el 1800. Y al momento de quitar la fotografía de políticos, empresarios, de sucesos, inmediatamente la generación más joven comenzó a ver la iguana y nos dimos cuenta que ya, oído al tambor, todo medio de comunicación tiene que ser en sí mismo una red social. Si nosotros no planteamos desde el punto de vista metodológico la estructura, la semántica, la epistemología y la estética de un medio de comunicación como una red social, simplemente nos vamos a quedar atrás. Y si ustedes observan laiguana.tv, es un medio de comunicación que simplemente está planteando absolutamente todas sus noticias con imágenes y con escroleo. Y aquí vamos a un factor psicológico del escroleo. Muchos de nosotros, vamos a confesarlo, nos ha llegado a las 4 y 5 de la mañana escroleando Instagram o escroleando Twitter. ¿Por qué? Porque es que el escroleo, me permiten la expresión, tiene que ver con la psicología humana. Los tiempos de premio que existían antes del 2.0, que existían antes de los celulares y las tablets, eran tiempos largos. Es decir, tú tenías que hacer 5 años de estudio periodístico para que al 5.º año hubiera un evento social por el cual la sociedad, valga la redundancia, una universidad, una institución, te daba tu diploma. El matrimonio, entonces, venía a partir de un noviazgo que finalmente concluía con el acto familiar y social del matrimonio. Hoy día, la garantía del éxito no está dado ni por una relación de noviazgo, ni por una relación o trabajo académico de varios años. Queremos el premio ya. Queremos el me gusta ya. Es decir, que la dictadura del algoritmo no es solamente una dictadura matemática, epistemológica, semiótica y estética, sino es más que todo una dictadura psicológica, y esto lo debemos entender. Vivimos en una sociedad donde queremos ser premiados a cada posteo. Y de esa premiación, con muchos me gustas o ninguno, va a depender nuestro estado anímico. Y va a depender si somos felices, me gusta, o si somos tristes, no me gusta. Entender que la dictadura pasó entonces más allá incluso del elemento corpóreo que está en tu cerebro, sino que está atacando el elemento intangible del alma, del espíritu, quiere decir entonces tratar de entender este fenómeno desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología, para saber cuáles son los elementos estructurantes que están detrás del algoritmo. Ahora, esto nos llevó a otro paso suplementario en laiguana.tv. Cuando digo que la televisión ha muerto, quiero decir que la televisión tiene que replantearse a través de otra lógica.
Y esta lógica es la lógica del audiovisual. YouTube logró hacer algo impensable, impensable. Y vuelvo a citar a nuestro querido presidente Díaz-Canel. La explotación del hombre por el hombre fue su gran interrogante hace 3 semanas cuando conversamos de estos temas. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza. La explotación del hombre por el hombre traducido a la discusión de la comunicación digital. Miren, YouTube logró hacer que nosotros trabajáramos para él de gratis. Es decir, el éxito de toda televisora es el éxito de los contenidos. Y para hacer contenidos de alguna forma tiene que haber una inversión en productores, en camarógrafos, en luminitos, en ingenieros de sonido y pare usted de contar, anclas. Bueno, YouTube logró que nosotros le produjéramos el contenido con el cual ellos venden y se hacen ricos. Es decir, nosotros no solamente estamos esclavizados a la plataforma YouTube, una de tantas, sino que además, como decía otro filósofo francés de la Boétie, nosotros estamos esclavizados voluntariamente, de la servitude volontaire. Hablaba de la Boétie y parecía un concepto completamente delirante. Hoy nosotros estamos sirviendo voluntariamente a la plataforma que nos está esclavizando intencionalmente. Miren las paradojas filosóficas que están detrás de toda esta discusión de comunicación digital y que pasarlas de largo no solamente sería irresponsable, sino también suicida. Vuelvo al coro de la canción. Toda reflexión que nosotros hagamos sobre la comunicación digital tiene que ser una reflexión fundamentada en un pensamiento filosófico. Y aquí vamos a otros elementos. La comunicación digital es muy compleja y no nos bastarían años enteros de estudio, porque la comunicación digital es un eslabón que va, escuchen bien, desde el niño de 3 años que está llorando y la madre le coloca un celular para que se calme, pasando por el sexo virtual, llegando a la educación a distancia, caminando por la salud a distancia, que en la época de la pandemia es tan importante, un Yanomami que tiene 40 grados de fiebre y desde Caracas virtualmente se le ayuda, hasta el satélite que no es nuestro y con el cual tenemos internet, o el cableado marítimo que hace que nosotros dependamos de Miami para tener internet. Si a esto lo aderezamos con redes sociales que no son nuestras, que son de quien estamos criticando y que basta un botón para que ya dejen de existir, nosotros nos damos cuenta que esto fue pensado hasta en sus mínimos detalles. Y de ahí entonces viene un aspecto fundamental, que es el aspecto de las políticas públicas. Y de ahí viene otro más aún complejo, que es el de la justicia, las normas, las leyes en relación a la comunicación digital. Nuestros países jurídicamente no están preparados en este momento. No hemos legislado frente a una comunicación que está cambiando en tiempo real. Y los elementos estructurales en términos de ingeniería que nosotros estamos utilizando para comunicar no dependen de nosotros. Evidentemente hay países un poco más fortachones, permítanme la expresión, como China o como Rusia, que ya han adelantado en la soberanía, palabra fundamental que muchas veces dejamos de lado, y hablar de patria es hablar de soberanía, y hablar de patria digital es hablar de soberanía digital. Ya otros países han dado unos grandes pasos, pero nuestros países más modestos y más pequeños en términos solamente territorial y de habitantes, tenemos que comenzar esta carrera de la soberanía digital y preguntarnos de dónde viene el internet que utilizamos. ¿Por qué nos los están dando y no nos los quitan?
¿De dónde vienen las redes sociales que con tanto ahínco propiciamos? Y la respuesta es antisoberana. Estamos comunicando con una voz que no es la nuestra. Estamos mirando con unos ojos y escuchando con unos oídos que no es que son de otros, sino que son de nuestro enemigo histórico, que están controlados por una lógica neta y exclusivamente imperial. Y aquí entonces entramos en el aspecto geopolítico y geoestratégico de la comunicación digital. Seguramente no nos van a quitar el Internet, porque es el arma fundamental que tiene en estos momentos el colonialismo para traducir eso que Alexis de Tocqueville, otro filósofo del siglo XIX, llamaba nos petits et vulgaires plaisirs, nuestros pequeños y vulgares placeres. Nos están encerrando cada vez más en nuestros pequeños y vulgares placeres. Pero ojalá ese fuera el problema. No, señoras y señores. El problema es que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y están utilizando nuestros gustos, y están utilizando nuestros hobbies, y están utilizando nuestros intereses para hacer una base de datos que va a ser empaquetada y va a ser vendida por transnacionales a los Bolsonaros, a los Donald Trump, a los Milei. Y aquí vamos a otra arista más, disculpe que vaya muy rápido, pero tengo 30 minutos solamente. Y aquí vamos a otra arista más de la discusión de la comunicación digital, que ¿es posible hablar de democracia en la era digital? Es decir, ¿es posible hablar de democracia cuando Donald Trump llega a la presidencia a través de una empresa especializada en segmentar por clases sociales, por clases psicológicas, por clases estéticas, por clases semánticas y por clases epistemológicas para poder llegar más rápido al poder? Y por ahí, cuidadito con las etiquetas, porque nos volvemos amantes de las etiquetas y creemos que las etiquetas son el fin último de todo. Ya el algoritmo superó las etiquetas. Antes las etiquetas eran universales, ahora son segmentadas. ¿Y tú crees que Santiago de Cuba está completamente desestabilizada y que le quedan segundos a la revolución cubana? Porque en tu X, antiguo Twitter, la etiqueta Santiago de Cuba es para ti. Pero capaz para el que tienes al lado, la etiqueta es Ucrania. Y tú crees que estamos a pocos segundos que ya Ucrania gane la guerra. Pero el vecino de enfrente tiene una etiqueta, por lo cual Palestina y Gaza es culpable de lo que le está pasando. Y lentamente nos van segmentando en gavetas y nos van haciendo, y por cierto es el principio fundamental del neoliberalismo y del capitalismo desde el punto de vista filosófico, nos van cerrando en un solipsismo individualista que ya no deja lugar para el nosotros, sino para el yo. Y repito la pregunta a partir de esta premisa: ¿se puede hablar de democracia? Y cuando hablo de democracia incluso digo de democracia occidental, de democracia liberal. ¿Se puede hablar de democracia frente a la dictadura del algoritmo? Responder a estas preguntas desde el punto de vista, insisto con la expresión, estructural y no coyuntural, quiere decir entender realmente en profundidad el proyecto político totalizante que está detrás de toda la comunicación digital. Y ustedes me podrán decir, entonces la comunicación digital es el demonio. No. Demonizar, y eso nos encanta a las izquierdas, aplicar la lógica del patito feo: a mí nadie me quiere, el algoritmo no me quiere,
mejor me salgo de X, ¿para qué voy a postear en Instagram? Quiere decir caer en la tentación de neutralizarnos frente al enemigo. Miren, si algo nos ha enseñado Cuba es que el enemigo entre más grande, más nos plantamos. Y ahora en la comunicación digital y en la comunicación 2.0 es la lógica que debe prelar. De ahí proyectos comunicacionales como la iguana.tv que han demostrado, hace 11 años nació en un apartamento en Altamira, en Caracas, por 5 muchachos y un gato. Teníamos que poner sillas alrededor del primer servidor de la iguana.tv, que era una computadora, porque al gato le encantaba quitar el cable y se caía la iguana.tv a nivel nacional. Hoy día los servidores de la iguana.tv están en un país que no les voy a decir cuál es. Hoy día llegamos a 250.000 suscriptores en YouTube. Hoy día mi cuenta personal de X, de Twitter, llega a 1 millón de seguidores. Hoy día entre 4 y 7 millones de vistas tenemos por mes. Hoy día somos influyentes incluso para una campaña electoral y para unas elecciones donde Venezuela se está jugando la vida. Hoy día sabemos que podemos y es posible hacer una comunicación en medio de la dictadura del algoritmo que sea buena, que sea verdadera, que sea coherente consigo mismo, que sea una pero que sea bella. Y hoy día la iguana.tv se ha convertido en una esperanza estética, en una esperanza epistemológica, en una esperanza semiótica y semántica frente a la dictadura del algoritmo. Así que empecé con una mala noticia y termino con una buena noticia. Sí se puede hacer comunicación digital desde nuestra verdad. Sí se puede luchar contra el fake news. Sí se puede cultivar el alma desde una cuenta de TikTok. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Tratar entonces de alfabetizar a las nuevas generaciones para que, como algunas filosofías orientales, utilicemos la fuerza del adversario a nuestro favor. Media hora exacta, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Pérez Pirela. Y yo creo que quizás como premio a la exactitud de su tiempo podemos dar 5 minutos o algunas preguntas para la audiencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quiere intervenir, si quiere emitir algún tipo de opinión, puede pedir el micrófono. Hay decanes en la sala con los micrófonos para que puedan hacer uso de la palabra. Parece que la efectividad fue muy alta, todo quedó muy claro. Muchas gracias, profesor. Bueno, seguimos en el coloquio y damos paso al siguiente panel. Invitamos al doctor Prat, a Araceli Aguilar y a Luis Orlando Pérez para intervenir en este momento en el próximo panel de la mañana.